Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la cuantificación y reparación del daño, además del nexo causal y sus siguientes disposiciones. Comencemos. La reparación del daño es una de las instituciones más importantes dentro del derecho civil, ya que tiene como finalidad restablecer el equilibrio que se rompe cuando una persona causa un daño a otra, es decir, lo que yo provoco en contra de una persona, un individuo o sujeto. Mientras que en materia penal, en derecho penal, perdón, busca castigar quien comete una conducta ilícita mediante una sanción. La responsabilidad civil tiene como objetivo y buscar la principal, la reparación de las consecuencias que sufrió la víctima y poder devolverla en la medida de lo posible a la situación en la que se encontraba antes del daño, es decir, como estaba antes, como era originalmente. Sin embargo, para que exista la obligación de reparar el daño, no se basta simplemente con demostrar que una persona sufrió una afectación, también es necesario acreditar que exista una relación entre la conducta que se realizó y el resultado producido. A esta relación se le conoce jurídicamente como nexo causal. El nexo causal puede definirse de cierta manera como el vínculo jurídico que une una conducta o una omisión realizada por una persona con el daño ocasionado a otra. En otras palabras, el nexo causal permite determinar si el daño sufrido por la víctima fue consecuencia directa de la conducta del presunto responsable, es decir, quien lo provocó. Ahora tengamos un ejemplo de esto. Imaginémonos, si una persona conduce un vehículo utilizando el teléfono celular y debido a esta distracción provoca lamentablemente un accidente automovilístico, existe una relación directa entre la conducta imprudente del conductor y las lesiones sufridas por la víctima. En este caso, existe nexo causal porque sin la conducta negligente del conductor, el accidente nunca hubiera ocurrido. Por otro lado, si el daño se produjo por una causa completamente distinta y ajena a la conducta del demandado, entonces no existiría nexo causal y tampoco podría existir responsabilidad civil. La importancia del nexo causal radica en que constituye uno de los elementos indispensables para atribuir responsabilidad jurídica a una persona, incluso si el daño existe y es evidente. No se puede obligarse a alguien a repararlo si no se demuestra que existe una relación directa entre su conducta y el resultado dañoso. Una vez acreditado el nexo causal, surge la obligación de reparar el daño ocasionado. En materia se encuentra regulada principalmente en esta materia, perdón, se encuentra regulado en el Código Civil para el Estado de Coahuila, principalmente por los artículos del 1885 al 1898, en este tema que tenemos de suma importancia, que es la cuantificación y reparación del daño. Además, uno de los primeros aspectos que regula el código es la diferencia entre el daño y prejuicio. De acuerdo con la disposición del artículo 1885, se establece que el daño consiste en la pérdida, disminución o menoscabo sufrido en el patrimonio de una persona. Por otra parte, mientras que el prejuicio consiste en la privación de una ganancia ilícita que la víctima esperaba obtener y que dejó de percibir como consecuencia del hecho dañoso. Aunque en la vida cotidiana solemos utilizar ambas palabras como si significaran lo mismo, desde el punto de vista jurídico representan totalmente situaciones distintas. Para entender mejor esta diferencia, podemos utilizar un ejemplo. Imaginémonos un taxista que se encuentra trabajando y otro conductor provoca un accidente por no respetar un semáforo en rojo. El dinero que deberá, como consecuencia del choque, el vehículo del taxista resulta seriamente dañado y necesita permanecer varias semanas en reparación. El dinero que deberá gastarse para reparar el automóvil constituye un daño patrimonial porque existe una disminución directa en el patrimonio de la víctima. Sin embargo, durante todo este tiempo, el que el vehículo permanece en el taller, el taxista no puede trabajar, por lo tanto no puede generar ingresos.
Ese dinero que se dejó de ganar constituye un perjuicio. Por lo tanto, el mismo hecho puede producir al mismo tiempo tanto daño como perjuicio. La importancia de esta distinción consiste en que la indemnización debe de comprender los conceptos para que la reparación sea verdaderamente integral. De acuerdo con la disposición de 1886 del código que ya dijimos, establece que la reparación del daño debe de consistir preferentemente en restablecer la situación que exista antes de producirse el daño. Esto significa que la primera opción, esto significa que la primera opción busca, de cierta manera, el derecho civil no necesariamente entregar el dinero a la víctima, sino intentar de regresar las cosas al estado en que se encontraba antes de la afectación. Por ejemplo, si una persona ocasiona daños menores en una vivienda, puede de manera, proceder la materia de reparación del inmueble en lugar del pago de una suma económica. Sin embargo, existen situaciones en las cuales esta restitución resulta imposible. Esto ocurre cuando el bien desaparece definitivamente, cuando existe una pérdida irreversible o cuando el daño afecta a bienes que no pueden recuperarse materialmente. También ocurre cuando existen lesiones permanentes o afectaciones a la integridad física y emocional de las personas. En esos casos, la reparación deberá de realizarse mediante una indemnización económica para compensar el daño sufrido. Precisamente por esto, en el artículo 1886 reconoce que cuando la reparación en especie no es posible, debe de recurrirse a la compensación económica. De acuerdo con el artículo 1887, reconoce un derecho muy importante a favor de la víctima. En este artículo se establece que cuando existen varias formas posibles de reparación, corresponde a la persona afectada elegir la modalidad que considere más convenientes a sus intereses. La importancia de esta disposición consiste en evitar que el responsable del daño imponga unilateralmente la forma en que desea reparar las consecuencias de su conducta. Por ejemplo, imaginémonos que una persona destruye accidentalmente un teléfono celular de otra. El responsable podría ofrecer repararlo, pero la víctima podría considerar que la reparación no garantiza el funcionamiento adecuado de ese aparato y preferir recibir el valor económico correspondiente para adquirir uno nuevo. En este supuesto que acabo de proporcionar, la ley protege la voluntad del afectado y reconoce su derecho a decidir su forma de reparación. Otro aspecto importante se encuentra regulado en el artículo 1888, el cual se refiere específicamente a las lesiones sufridas por las personas. Cuando una conducta provoca lesiones físicas, la reparación del daño no se limita únicamente a cubrir los gastos médicos inmediatos. La indemnización comprende consultas médicas, hospitalización, medicamentos, estudios clínicos, cirugías, terapias de rehabilitación y cualquier otro gasto necesario para la recuperación de la víctima. Asimismo, también deben de indemnizarse los ingresos que la persona deje de percibir durante el tiempo que permaneció incapacitado. Esto resulta importante o especialmente importante porque cuando la víctima depende económica de su trabajo diario, si una persona no puede desempeñar sus actividades laborales, debido a las lesiones sufridas, la disminución de sus ingresos constituye un prejuicio que debe de ser reparado, incluso cuando las lesiones generan incapacidades permanentes o reducen la capacidad futura de trabajo de la víctima. La cuantificación del daño deberá reconsiderar esas consecuencias a largo plazo. La finalidad es evitar que la persona afectada soporte personalmente las consecuencias económicas de un hecho ocasionado por otra persona. Dentro de esta materia también aparece una figura muy importante conocido como el daño moral, y nos preguntaremos, ¿qué es el daño moral? Este se presenta cuando la afectación no recae directamente sobre el patrimonio, sino sobre sentimientos, afecto, honor, reputación, la dignidad, vida privada o integridad emocional de una persona. Aunque el daño moral
no puede medirse de manera exacta en el dinero. El derecho reconoce la necesidad de compensar económicamente este tipo de afectaciones. Esto no significa que el dinero elimine el sufrimiento o borre las consecuencias emocionales experimentadas por la víctima. La indemnización busca reconocer jurídicamente la existencia de la afectación y proporcionar una forma razonable de reparación. La cuantificación del daño moral constituye uno de los mayores retos para los tribunales. No existe una fórmula matemática capaz de determinar el valor del sufrimiento humano. Por ello, los jueces deben de analizar cuidadosamente de circunstancias particulares de cada asunto que se presente. Entre los factores que suelen valorarse se encuentra la gravedad de la afectación, la intensidad del sufrimiento, las consecuencias psicológicas y el impacto que el hecho produjo en la vida cotidiana de la víctima. La reparación del daño no pretende enriquecer injustificadamente a la persona afectada, sino de compensar razonablemente el menoscabo sufrido. Otro principio importante dentro de esta materia es el principio de la proporcionalidad. ¿Qué es esto? La indemnización debe de guardar una relación adecuada con la magnitud del daño efectivamente ocasionado. Si la reparación resulta insuficiente, la víctima continuará soportando la parte de las consecuencias negativas del hecho dañoso, pero si la indemnización resulta excesiva, podría producirse en un enriquecimiento injustificado. Por ello corresponde al juzgador encontrar un equilibrio entre ambas situaciones. La reparación del daño no puede encontrar un equilibrio, no puede encontrar o convertirse en una sanción encubierta ni tampoco en una compensación simbólica